Pues familia, la semana pasada iniciamos una serie que se titula Instrumento Escogido. Estamos estudiando la vida de un hombre que se llama Saulo de Tarso. Es mejor conocido como el apóstol Pablo. Lo primero que aprendimos es que Saulo estaba viviendo y respirando bajo el control de algo espiritual que lo tenía dominado. Me refiero al resentimiento. Ese sentir estaba dentro de él y lo estaba impulsando a buscar un culpable de lo que a él le dolía en lo profundo de su corazón. El resentimiento estaba dirigiendo las acciones de Saulo y debido a eso Saulo estaba causando muchísimo dolor a mucha gente inocente que no tenía nada que ver con lo que a él le dolía. Era un asunto espiritual, era algo más fuerte que él, que lo impulsaba a actuar así. Ni siquiera estaba consciente plenamente de qué es lo que estaba sucediendo. Él simplemente estaba bajo el dominio de una fuerza espiritual llamada resentimiento. Esto no lo digo yo. El mismo Saulo, una vez ya convertido en el apóstol Pablo, explicó en su carta a los Efesios lo que ocurre cuando las personas que no tienen a Dios están viviendo sus vidas y en ese proceso dañan a otros. Fíjate cómo lo dijo el apóstol Pablo. Vamos a leer un fragmento de su carta a los Efesios en el capítulo 2, versículos 1 al 3. Fíjate cómo habla el apóstol Pablo de lo que controla a la gente. Dice el apóstol Pablo, y Él os dio vida a vosotros. Dice que Dios nos dio vida a ti y a mí. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, persiguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Y luego nos dice cómo. En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjate lo que el apóstol Pablo nos revela de cómo vive una persona sin Dios. Aquí el apóstol Pablo, lo primero que dice es que estando muertos tú y yo, Dios nos dio vida. Es lo primero que él dice. Luego explica cómo vive una persona que está muerta espiritualmente. Está muerta en sus delitos y pecados, vive siguiendo la corriente del mundo, dominado por los deseos de la carne y viviendo bajo el dominio espiritual del príncipe de la potestad del aire. El apóstol Pablo nos revela que así vive la gente sin Dios. Y él reconoce que así vivía también él. Así vivía Saulo de Tarso en su época de ser una persona sin Dios. Tenía religión, pero no tenía a Dios. Él reconoce que estaba muerto en sus delitos y pecados. Él reconoce que él estaba siguiendo la corriente del mundo que él conocía. El mundo de la religiosidad, el mundo del fanatismo. Él vivía conforme a Satanás. Como Satanás lo dominaba a él, así vivía en aquel tiempo Saulo de Tarso. Pero Saulo reconoce que él así vivía en aquel tiempo. Nos deja ver el apóstol Pablo de qué manera vive la gente sin Dios y él acepta que él también vivía de esa manera. Pero la buena noticia es que Saulo de Tarso no se quedó así para siempre. Un día su vida tuvo un cambio radical. Un día Dios intervino en la escena, Dios se hizo real en su vida, Dios trató con él. Dios interrumpió la jornada de la vida de Saulo y con su luz confrontó la oscuridad de su alma y todo el odio contenido por su resentimiento fue derretido por el poder del amor y la grandeza de Dios. Por eso Pablo dice en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pablo reconoce que estando muertos los seres humanos, Dios nos da vida y así le sucedió a él.
Porque él dice en el verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Pablo reconoce que él así vivía también. Pablo reconoce que si Dios no hubiera intervenido en su vida, si Dios no le hubiera alcanzado, Saulo hubiera seguido viviendo de la misma manera. Hubiera seguido resentido, hubiera seguido buscando culpables a su dolor, hubiera seguido viviendo dominado por ese sentimiento y causándole dolor a otras personas. Pero Dios, que es rico en misericordia, intervino en la vida de Saulo y su vida cambió para siempre. El libro de los Hechos retrata ese momento en el que Dios alcanzó a Saulo de Tarso. Mi mensaje el día de hoy es este: alcanzado. Alcanzado. Vamos a leer ese momento en el que Dios lo alcanzó. Hechos 9, versículos 3 al 6 dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, Saulo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Este fragmento que acabamos de leer nos permite ver el momento en el que Saulo fue alcanzado por Dios. Saulo iba por el camino, iba rumbo a Damasco, él iba viviendo su vida, él iba haciendo lo que él consideraba correcto, él iba persiguiendo sus propios objetivos, él estaba dominado completamente por el resentimiento. De repente fue alcanzado por Dios. Él no se lo esperaba. Como quizá algunos de ustedes están viviendo una vida que no esperaban desde que se acercaron a Dios. Quizá viniste un día a este lugar y no esperabas que Dios te iba a hablar. A lo mejor un día llegaste aquí con nosotros y no esperabas lo que ibas a aprender, lo que ibas a descubrir. Pues Saulo de Tarso estaba viviendo su vida con regularidad, estaba convencido de que lo que estaba haciendo era correcto, vivía dominado por el resentimiento y él va rumbo a Damasco. Dios lo intercepta en el camino, lo alcanzó inesperadamente y empezó a vivir una vida totalmente diferente. Este fragmento no nos presenta a un hombre buscando a Dios. Este fragmento más bien nos presenta a Dios buscando a un hombre. Como quizá algunos de ustedes no estaban buscando a Dios, pero Dios sí te estaba buscando a ti y por eso te trajo aquí y fuiste impactado con lo que Dios hizo en tu vida. Este fragmento que leímos no nos presenta a un hombre clamando al cielo, es más bien el cielo haciéndose real en la vida de un hombre. Fue iniciativa del cielo alcanzar a este hombre y transformarlo por completo. Así lo vemos en este fragmento. La vida de Saulo nos enseña que a veces el pecado nos tiene tan cegados, a veces el pecado nos tiene tan dolidos, nos tiene tan heridos, nos tiene tan dominados, que nosotros ya no podemos parar, ni tenemos la facultad siquiera de pedir ayuda al cielo. En ese caso es cuando el cielo toma la iniciativa de venirnos a buscar a nosotros, como sucedió en el caso de Saulo de Tarso y como le sucede a la mayoría de los seres humanos, perdidos, sin Dios, con una conciencia cauterizada, con un entendimiento entenebrecido, con un corazón endurecido, sin la capacidad ya de buscar a Dios. A veces Dios toma la iniciativa y quebranta ese corazón para hacerte volver a Él. Este fragmento que leímos realmente nos presenta cómo la tierra fue visitada por el cielo. Saulo fue alcanzado por Dios. Quizá tú y yo también vivimos así. Tan cegados, tan dolidos, tan heridos, tan dominados por nuestros pecados,
que ya no podíamos parar, que ya no teníamos siquiera la facultad de pedir ayuda del cielo. A lo mejor sentíamos tanta culpa que no nos sentíamos con la confianza y la libertad de clamar al cielo por ayuda. Pero Dios tomó la iniciativa de venirnos a buscar. A lo mejor tú estás en este mismo instante aquí entre nosotros porque Dios tomó la iniciativa de irte a buscar a través de la persona que te trajo. Hasta allá donde tú vives, hasta allá donde tú trabajas, hasta allá donde tú estabas y te trajo aquí para hablar contigo, para tratar contigo, para darte esta palabra. Dios tomó la iniciativa y te fue a buscar. Literal. La tierra fue visitada por el cielo y tú y yo fuimos alcanzados por Dios. ¿Alguien puede darle gracias a Dios por eso? ¿Qué tal si ahí donde estás levantas tus dos manos lo más alto que puedas y le dices, Señor, gracias por haberme ido a buscar? Dile en voz alta, Señor, yo ya no tenía capacidad para romper mis ataduras. Yo ya no tenía capacidad, Señor, para buscarte a ti. Pero tú me viniste a buscar a mí. Me viniste a rescatar. Gracias, Dios mío. Amén. Sin embargo, familia, hay una verdad central que yo quiero establecer para ustedes el día de hoy y es la siguiente. Una visita del cielo demanda una respuesta en la tierra. A ver, repítalo conmigo cuando cuente 3. 1, 2, 3. Una visita del cielo demanda una respuesta en la tierra. Dios vino a visitar a Saulo de Tarso y se esperaba una respuesta de parte de él. ¿Cómo respondió Saulo? Saulo respondió de 3 maneras. Número 1, abrió su corazón a Jesús. Saulo no sabía a quién estaba persiguiendo. Pablo no sabía que en realidad a quien estaba persiguiendo era a Cristo mismo. Eso no lo sabía Saulo de Tarso, pero después lo dijo, que somos el cuerpo de Cristo. Pero en ese momento Saulo no entendía que los cristianos, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces Saulo, al perseguir cristianos, estaba persiguiendo a Cristo mismo. Descubrir Saulo esto le causó un impacto tan fuerte en su corazón. Fue como ser atropellado por un camión. La historia cuenta lo siguiente, versículo 3, dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, ¿por qué me persigues? Yo me imagino que en la mente de Saulo era, no, yo estoy persiguiendo cristianos. Saulo no sabía que al estar persiguiendo cristianos estaba persiguiendo a Jesucristo mismo. Saulo le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Según tú estás persiguiendo cristianos, pero no te das cuenta que al que me estás persiguiendo es a mí. Y no te va a ir bien haciendo eso. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces el encuentro de Saulo con Jesús fue repentino, el encuentro de Saulo con Jesús fue inesperado y también fue revelador. Entendió cosas que jamás había entendido antes. Y esto fue algo muy fuerte para él, le impactó profundamente. Este encuentro lo detuvo por completo. Este encuentro lo derribó al suelo. Este encuentro le abrió los ojos. Y en ese encuentro que Saulo tuvo con Dios, allí él comprendió muchas cosas que nunca había entendido antes. Y Saulo respondió de la forma correcta. Abrió su corazón a Jesús y quiso conocerlo más. Le preguntó, ¿quién eres, Señor? Pues así nos pasa a todos aquellos que conocemos a Jesús, que nos encontramos con Él. Queremos conocerle más. Y así le pasa también a muchas personas. A veces son movidos por el resentimiento, por el rencor, por la tristeza o por la depresión o por la ansiedad. Igual que Saulo era movido por el resentimiento. Muchas veces
No alcanzamos a comprender el porqué de muchas cosas que nos pasan. Y Dios en su amor viene a buscarnos, nos alcanza y nos muestra muchas cosas que no conocíamos. Y nos muestra que no nos conviene seguir luchando contra situaciones que jamás podremos cambiar, como Saulo. Jesús le dijo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Saulo, olvídalo, de esta manera nunca lo vas a lograr. Saulo, olvídalo, de esta manera solo te estás dañando a ti mismo. Saulo, olvídalo, no puedes luchar contra mí. Y Saulo abrió su corazón al Salvador y quiso conocerlo. Ahora, no todos abren su corazón, pero muchos sí. El Señor se encarga de que todos en algún momento puedan tener la oportunidad de responder a su amor. Algunos responden y otros no. Yo tenía 15 años cuando Jesús me vino a buscar. Él me alcanzó con su gracia. Yo estaba confundido, triste, enojado. No entendía muchas cosas de mi vida. No entendía muchas situaciones que yo estaba experimentando y viviendo en aquel tiempo. Pero el Señor me mostró que Él era mi Padre Celestial. Me mostró que siempre había estado conmigo. Me prometió que nunca iba a dejarme y hasta el día de hoy sigue conmigo y yo con Él. Ahora, no todos abren su corazón al Salvador, pero yo sí lo hice. ¿Y sabes qué? Jamás me he arrepentido de haberlo hecho. Jamás me he arrepentido de haberle entregado mi corazón al Salvador. Y si tú aún no has abierto tu corazón al Salvador, yo quiero invitarte a abrir tu corazón a Cristo el día de hoy. Déjate amar por Él. Déjate que Él te muestre sus planes. Deja que Él te muestre cuál es su corazón para ti. Abre tu corazón al Salvador. A lo mejor has estado viviendo tu vida persiguiendo tus propios propósitos, así como Saulo. Y el Señor te vino a buscar. Es el cielo viniendo a la tierra. La pregunta es: ¿cómo vas a responder tú? Porque estamos diciendo, una visita del cielo demanda una respuesta en la tierra. ¿Cómo respondió Saulo? Abriendo su corazón a Jesús, diciéndole: ¿quién eres, Señor? Quiero conocerte más. ¿Cómo vas a responder tú? Número 2. ¿Cuál fue la respuesta de Saulo? En segundo lugar, Saulo se arrepintió de su mal proceder. Arrepentimiento, en palabras simples, es básicamente un cambio de rumbo. Ya no sigues por donde ibas, ya no sigues siendo el mismo, tomas un rumbo diferente, tu vida cambia. Bueno, así respondió Saulo. Cuando Jesús lo alcanzó, Saulo ya no siguió con sus planes de matar cristianos. Él cambió su rumbo para siempre. La historia dice, Hechos 9:6, él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, yo ya no voy a hacer lo que estaba haciendo. Yo ya no voy a vivir como estaba viviendo. ¿Cómo quieres que viva ahora, de aquí en adelante? ¿Qué quieres que yo haga? ¿En qué quieres que me enfoque de aquí en adelante? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que debes hacer. O sea que Saulo, una vez que se encontró con Jesús, ya no estaba interesado en seguir con su propia vida de antes. Saulo ya no estaba interesado en seguir con sus propios planes. Ahora estaba interesado en descubrir los planes de Dios para él. Saulo se arrepintió. Saulo cambió de rumbo. Saulo dejó atrás su vida pasada. Saulo ya no siguió dominado por el resentimiento. La vida de Saulo cambió para siempre. Él estaba temeroso y temblando porque comprendió que sus fuerzas y su poder no se comparaban con la fuerza y el poder de Dios. Era una respuesta natural de inferioridad de Saulo ante la superioridad y la majestad de Jesús. Saulo se arrepintió de su manera de vivir. Ahora quiero explicar algo. El arrepentimiento tiene varias fases. La primera es la intelectual. Cuando tú reconoces en tu mente que de esa manera que estás viviendo no es correcto. Tú y yo tenemos que entender, esto no está bien. Esto no agrada a Dios. Esto no se alinea con los planes de Dios.
El segundo aspecto del arrepentimiento, la segunda fase, sería el aspecto emocional. Cuando tú te sientes triste por haber vivido de esa manera y que le causaste dolor a otros y estuviste dominado por tu resentimiento, por tu odio, por tu miedo, por tu vanidad, por tu orgullo, etcétera, etcétera, y reconoces eso y te duele en lo profundo de tu ser, es la segunda fase del arrepentimiento. Y la tercera fase del arrepentimiento es la parte práctica, cuando simplemente haces los cambios que debes hacer. Cuando abandonas esa manera de vivir pecaminosa y adquieres otra manera de vivir totalmente diferente. Ese es el verdadero arrepentimiento, cuando se completa en la vida práctica. Cuando no nada más reconoces, estoy mal en lo que estoy haciendo. Hay mucha gente que lo dice, es que yo sé que estoy mal, pero siguen haciéndolo. Intelectualmente han comprendido que esa manera de vivir no es correcta. Algunos incluso llegan a la fase 2 y se sienten mal por estar viviendo de esa manera y les duele en su corazón y hasta lloran por lo que están haciendo, pero lo siguen haciendo. El verdadero arrepentimiento pasa de la mente al corazón y luego llega a la práctica cuando la vida cambia por completo. Saulo vivió un arrepentimiento genuino. Saulo entendió que lo que estaba haciendo no honraba a Dios. Saulo entendió que su forma de vivir estaba causándole dolor a otros y entonces Saulo dio un cambio total en su vida. Dios intervino en Saulo y él pudo arrepentirse de todo corazón. Esa fue su respuesta ante la visita del cielo. Porque estamos diciendo que una visita del cielo demanda una respuesta en la tierra. El cielo vino a visitar a Saulo y Saulo respondió a la visita del cielo queriendo conocer más a Jesús y arrepintiéndose de su mal proceder. ¿Cómo responderás tú? Y número 3, ¿cuál fue la respuesta de Saulo? En tercer lugar, él estuvo dispuesto a ser enseñado. Cuando empezamos a ver la historia de Saulo, tú y yo encontramos a un hombre que él creía que sabía lo que hacía. Cuando empezamos a ver la historia de Saulo, tú y yo nos encontramos a un hombre que está seguro de que está haciendo lo correcto, que tenía derecho de estar persiguiendo cristianos, encarcelarlos, arrastrarlos, autorizar la muerte de ellos. Él estaba seguro que eso que estaba haciendo era correcto. Como tanta gente que está convencida que lo que está haciendo es lo correcto, aunque esté dañando a tanta gente, aunque esté generando tanto dolor y tanta angustia. Pero luego Saulo fue alcanzado por Jesús y ahí descubrió cosas que él no sabía. Allí abrió su corazón al Salvador, allí se arrepintió de sus pecados y allí se dispuso a ser enseñado. Porque Saulo pregunta, ¿quién eres, Señor? Y él le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso, obvio, tú y yo también hubiéramos estado temblando y temerosos. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, último hora lo que estoy haciendo no te agrada. Señor, último hora la manera de vivir en la que he estado viviendo, la manera en la que me he estado comportando no te agrada. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que viva de aquí en adelante? Ahora Pablo tenía un corazón dispuesto a aprender. Él estaba dispuesto a que le enseñaran una nueva vida. Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Jesús le dijo a Saulo, alguien te dirá lo que debes hacer. Jesús le dijo a Saulo, alguien te va a enseñar el camino correcto. Jesús le dijo a Saulo, alguien te va a dirigir en tu nueva vida espiritual a partir de ahora. El Señor le dijo a Saulo, alguien te va a discipular. No te vas a quedar solo, guiado por tus instintos o tus emociones. Vas a tener una familia que va a caminar contigo, que te va a enseñar los primeros pasos, el ABC de la vida cristiana. Alguien te va a discipular. Jesús le estaba enseñando a Saulo a través de esto, que en la vida cristiana aprendemos de nuestros hermanos mayores en la fe. Jesús le estaba enseñando a Saulo que los recién nacidos en Cristo necesitan una familia que los cuide, que los proteja, que los enseñe, que los asesore.
Jesús le estaba enseñando a Saulo que en la vida cristiana debemos tener humildad para aprender de nuestros pastores, de nuestros líderes, de los maestros de grupo en casa, de los maestros que nos discipulan. Jesús le está enseñando a Saulo que en la vida cristiana debemos reconocer que no lo sabemos todo, que a lo mejor a lo largo de la vida hemos vivido así, como si lo supiéramos todo, pero ahora que estamos en el camino de Dios, tenemos que tener la humildad para ser discipulados y formados. El problema de muchas personas es que vienen a la iglesia, están con nosotros en una reunión como esta, reciben alivio de sus cargas, experimentan un poco de lo que Dios tiene para ellos, pero luego no están dispuestos a aprender la vida que Dios les quiere mostrar. Nunca se inscriben en un discipulado, nunca son parte de un grupo en casa, nunca caminan con la comunidad cristiana de tal manera que ellos puedan ser formados y asimilados por la familia de Dios. El problema de muchas personas es que nunca entran en un discipulado, no ponen atención a las predicaciones de su pastor, empiezan a faltar con regularidad y luego empiezan a sentir que ya no necesitan congregarse y poco a poco vuelven a ser como eran antes, incluso algunos se vuelven peores de como eran antes. Y aquí quisiera llamar al grupo de alabanza e invitarles a tomar sus posiciones, y mientras los muchachos se acercan, yo les digo lo siguiente: familia, la vida de Saulo cambió por completo cuando Jesús lo alcanzó. La vida de Saulo cambió por completo cuando Jesús lo alcanzó. Fue el cielo tocando la tierra. Fue el cielo tocando el corazón de un hombre resentido, dolido, confundido, dominado por su enojo, por su pecado. Fue una visita del cielo. Pero como dijimos el día de hoy, una visita del cielo demanda una respuesta en la tierra. Tú no te puedes quedar nada más con la visita del cielo. El Señor está esperando una respuesta tuya. La respuesta de Saulo fue abrir su corazón en lugar de cerrarlo. Mi pregunta es, ¿abrirás tu corazón al Salvador el día de hoy? La respuesta de Saulo fue arrepentirse de sus pecados en lugar de seguir aferrado a esa manera de vivir. Mi pregunta es, ¿te arrepentirás de tus pecados hoy? La respuesta de Saulo fue dejarse enseñar para vivir una nueva vida de acuerdo a la voluntad de Dios, en lugar de seguir creyendo que tenía la razón en todo. La pregunta para ti es, ¿permitirás que el Señor te enseñe una nueva vida a través de tus hermanos en Cristo? Amigo, amiga, Dios te ama como nadie te ha amado. Su amor por ti va más allá de lo que tú y yo podríamos comprender siquiera. Nuestros pecados nos alejan de Dios y de sus bendiciones. Pero Jesús nos vino a buscar. Así como fue a buscar a Saulo, así el Señor te ha estado buscando a ti. Y así como el Señor estaba esperando una respuesta de Saulo, así el Señor está esperando una respuesta tuya. Que le abras tu corazón al Salvador, que te arrepientas de tu mal proceder y que estés dispuesto a aprender la nueva vida que el Señor tiene para ti. Levanta tus manos ahí donde estás, lo más alto que puedas. Ponte de pie y con tus dos manos levantadas nada más dile: Señor, gracias por irme a buscar. Gracias por traerme aquí. Gracias por hacer lo que se tenía que hacer para que yo pudiera llegar a este lugar para conocerte. Señor, estoy abierto a lo que tú me quieres mostrar. Te necesito. Te necesito, Dios mío.